Hola a todos, mi nombre es Michelle Oces. En esta charla vamos a estar hablando acerca de lo que es Noviembre Azul. Es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de próstata. Vamos a estar mencionando este tema, informando un poquito acerca de lo que significa el cáncer de próstata, las causas y cómo podemos prevenirlo de una manera segura. Bueno, primeramente comenzamos con la pregunta, ¿qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata sabemos que es un desarrollo anormal que se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer sin control. Como cualquier tipo de cáncer, es una anormalidad en lo que sería el crecimiento celular, ¿sí? La próstata es una gran glándula que solo tienen los hombres. Se encuentra debajo de la vejiga, tiene el tamaño de una forma de nuez. ¿Sí? Y produce parte de lo que es el líquido seminal, que le mencionamos nosotros, que conforma lo que es el semen y ayuda a transportar, ¿sí? Todo lo que son los espermatozoides y demás como parte de lo que sería el sistema reproductor masculino. Este tumor suele crecer muy lentamente, por lo que a menudo no presenta síntomas tempranos, por eso es importante tener noción acerca de lo que es una buena prevención para el cáncer de próstata. Bueno, vamos un poquito a hablar acerca de lo que es la anatomía y la ubicación de la próstata. Como les mencionaba recién, acá vemos la vejiga, ¿sí? Acá por debajo de la vejiga está lo que es la próstata, ¿sí? Que el tamaño es más o menos similar a una nuez, ¿sí? Acá está la uretra, como vemos, y todo lo que sería el sistema reproductor masculino, ¿sí? En este caso, en la imagen que vemos acá, hacia la derecha, sí, vemos a la próstata y eh, algo de lo que podría ser similar a un tumor, ¿sí? Bueno, por acá está todo lo que es la vesícula seminal, que es donde se produce también el líquido del semen, ¿sí? Y la uretra que atraviesa a la próstata, como vemos acá. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que puede generar el cáncer de próstata? Principalmente debido a su anatomía, ¿sí? Vamos a ver que puede estar relacionado con lo que sería la dificultad para comenzar a orinar, ¿sí? Ya que, como vimos recién, la uretra está atravesando a lo que es la glándula prostática, ¿sí? Y en caso de que esta glándula tenga un tumor o se inflame o crezca de tamaño, podría estar comprimiendo la uretra. Por eso, justamente los primeros síntomas o los síntomas tempranos van a ser dificultad para orinar, aumento de la frecuencia de orinar, sobre todo por la noche, dolor y o ardor cuando se orina, presencia de sangre en la orina o en el semen, dificultad para vaciar totalmente la vejiga, dolor al realizar la eyaculación, dolor que persiste en la zona de la espalda, de la cadera o de la pelvis. ¿Sí? El cáncer de próstata, como gran parte de los tumores malignos, puede no dar sintomatología en las fases iniciales de la enfermedad. Suelen ser tumores que evolucionan de forma lenta y los síntomas se presentan en etapas más avanzadas de la enfermedad. Por eso es importante también tener en cuenta que puede dar síntomas en etapas avanzadas y debemos prevenirlo de forma precoz, ¿sí? Con los estudios y análisis que vamos a ver más adelante. Bueno, factores de riesgo para desarrollar cáncer de próstata tenemos que es la edad, uno de los factores de riesgo, los antecedentes familiares, la raza, alimentación, infecciones por virus o un síndrome metabólico, ¿sí? Que es un aumento en lo que sería el peso y todo lo que es cosas metabólicas como el colesterol, las grasas y demás. Bueno, vamos a ir viendo cada factor de riesgo de forma desarrollada. En cuanto a la edad, a mayor edad, hay más posibilidades de tener un tumor de próstata. Un 75% de los casos se presentan en pacientes mayores de 65 años, mientras que aproximadamente el 0,6% aparecen en pacientes menores de 45 años. Por eso vemos que el cáncer de próstata tiene una relación en cuanto a edades más avanzadas, ¿sí? Después, antecedentes familiares. El hecho de tener familiares que han tenido cáncer de próstata incrementa el riesgo de desarrollarlo,
por lo que hay una cierta predisposición genética, sobre todo si asocia a familiares que han presentado el tumor antes de los 50 años y además hay un incremento de riesgo si se presenta una mutación en genes específicos, ¿no? Que, bueno, como vemos acá, se denominan BCRA1 y BCRA2, que eso ya es muy parte de lo que es la genética, ¿no? Después el síndrome metabólico y la alimentación tiene que ver también. De por sí la alimentación no influye en la incidencia del tumor de próstata, aunque hay diferentes estudios en donde relacionan que las dietas con gran contenido de grasas puede ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. En pacientes con sobrepeso suele detectarse en fases más avanzadas, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de lo que sería cáncer de próstata? Primeramente, mediante análisis de sangre, ¿sí? Después tenemos lo que es el tacto rectal y luego la biopsia de próstata en caso de que se detecte algún tumor o alguna consolidación, ¿sí? Bueno, vamos primero con el análisis de sangre. En el análisis de sangre tenemos que se va a dosar o se va a pedir lo que es el antígeno prostático específico, el PSA, ¿sí? ¿Qué es el PSA? Es una sustancia producida por la próstata que se detecta en justamente un análisis de sangre que se pide comúnmente, ¿no? Los hombres normalmente tienen niveles de PSA bajos en sangre y un alto nivel de PSA puede ser un signo de cáncer o un signo sospechoso, ¿no? Ya que este PSA es un antígeno específico que produce la próstata, ¿sí? Y cuando hay niveles altos de este antígeno prostático, podemos hacer una sospecha de que el paciente o la persona pueda tener algún tipo de cáncer de próstata o tumor a nivel de lo que es la próstata, ¿no? Después, se han considerado como valores normales los valores mayores o iguales a 4 nanogramos mililitros, ¿sí? Niveles más elevados de PSA, más altos, digamos que 4, aumentan la posibilidad de presentar un tumor de próstata. Por eso es importante que en los controles o en los chequeos se haga el dosaje de lo que es el antígeno prostático específico, ¿sí? Luego el tacto rectal, que bueno, seguramente en alguna consulta médica o en algún control con el urólogo o con el clínico, se debe realizar, ¿sí? El tacto, que es un examen que realiza un médico para palpar el final de lo que es el tubo digestivo, ¿sí? Y explorar el recto y la próstata. Debe ser realizado en el consultorio y en el contexto, ¿sí? De lo que sería el chequeo de control. Y en tercer lugar tenemos lo que es la biopsia prostática, que ya permite obtener muestras de la próstata para confirmar el diagnóstico anatomopatológico y se suele realizar cuando hay una elevación del PSA o un tacto rectal sospechoso, ¿sí? Esta biopsia prostática ya es más específica y es cuando se encuentra alguna tumoración o alguna consolidación a nivel de la próstata, es donde se toma muestra de ese tejido, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento. Hay diferentes tipos de tratamiento para los pacientes con cáncer de próstata, pero se utilizan determinados tipos, como por ejemplo la cirugía, la radioterapia y terapia con radiofármacos, una terapia hormonal, quimioterapia, ¿sí? La extracción misma del tumor a través del acto quirúrgico, o a veces se puede mantener una conducta expectante en caso de que el tumor esté consolidado, encapsulado, ¿sí? Y se mantenga en el lugar sin generar daños a nivel de lo que es el paciente y los síntomas. Bien, ¿cómo son las estadísticas en nuestro país respecto al cáncer de próstata? En nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Cáncer, se diagnostican por año más de 11.000 casos de cáncer de próstata, registro que representa el 20% de todos los tumores malignos en varones y el 9% de la totalidad de casos de cáncer en el país. De acuerdo a las cifras oficiales, esta enfermedad afecta a 42 de cada 100.000 hombres argentinos y tiene una mortalidad de 10,3% cada 100.000 varones argentinos. Se ubica en un tercer lugar en términos de mortalidad en varones, luego el cáncer del pulmón y el cáncer colorectal, ¿sí? Así que este tipo de cáncer, el cáncer de próstata, tiene mucha prevalencia en lo que sería la población masculina, ¿sí? Por eso es importante hacer una detección precoz
sobre este tipo de cáncer. Bien, y vamos a hablar acerca de eso, ¿no? De la importancia de la detección temprana. El cáncer de próstata es una enfermedad considerada silenciosa, ya que al no tener síntomas específicos en estadios tempranos, suele detectarse en etapas avanzadas. Por eso los especialistas dicen que es clave iniciar a tiempo los controles y afirman que los tratamientos actuales mejoran las perspectivas de los pacientes, ¿sí? La detección temprana del cáncer de próstata permite que el paciente sea diagnosticado y reciba tratamiento, el tratamiento correspondiente, ¿no? El 95% de los casos que se detectan a tiempo pueden revertirse, por eso es importante realizar detección temprana sobre este tipo de cáncer. Bien, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, se recomienda realizar controles al cumplir los 50 años para los hombres con riesgo promedio de cáncer de próstata y que se espera que vivan al menos 10 años más. Al cumplir 45 años para los hombres que están en alto riesgo de padecer cáncer de próstata. Entre estos hombres se encuentran los de raza negra y aquellos cuyos parientes de primer grado, ya sea padre o hermano, recibieron un diagnóstico de cáncer de próstata a una edad temprana, que es menor a los 65 años. Y al cumplir 40 años para los hombres con un riesgo aún mayor, en aquellos que con más de un pariente en primer grado que ha tenido cáncer de próstata a una edad temprana, ¿sí? Por eso es importante que ya, en resumen, hombres a partir de los 50 años se realicen lo que es estudios, análisis de sangre, que se pida este PCA, ¿sí? Para dosarlo y también realicen consultas con algún urólogo y demás, y ni hablar si hay síntomas, ¿no? Si hay síntomas en cuanto a la dificultad para orinar, en cuanto a el ardor, si hay presencia de sangre en lo que es la orina, ¿sí? Hay que rápidamente realizar una consulta médica. Bueno, como conclusiones, tenemos que el cáncer de próstata afecta principalmente a los varones mayores de 65 años. No se puede prevenir, dado que ciertos factores de riesgo como la edad o los antecedentes familiares no se pueden controlar, ¿sí? Algunos cánceres de próstata pueden crecer y propagarse rápidamente, amenazando la salud, pero la mayoría crece muy lentamente y no genera mortalidad, ¿sí? La decisión de realizar estudios para el diagnóstico temprano debe ser individualizada, teniendo en cuenta valores y preferencias de cada paciente, y los exámenes para detectar el cáncer de próstata en estadios tempranos consisten en la realización de un análisis de sangre para medir el PSA, ¿sí? Y un examen digital a través del tacto rectal, ¿sí? El diagnóstico definitivo se determina mediante una biopsia prostática, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta los síntomas y poder detectarlo de manera temprana a lo que sería el cáncer de próstata. Bien, vamos a hablar rápidamente de lo que es el cáncer más prevalente, ¿sí? En nuestro país y que afecta también tanto a hombres como mujeres, que es el cáncer de colon. Bien, el cáncer de colon es una proliferación de células que comienza en la parte de lo que sería el intestino grueso, llamada colon. El colon es la primera parte y la más larga del intestino grueso, ¿sí? Que es lo que sería la última parte del sistema digestivo. Como vemos acá en la imagen de la derecha, ¿sí? Este último tramo, lo que es el colon, que se encuentra acá, que sería el colon, el intestino grueso, bien, y acá que puede alojarse lo que es el cáncer de colon. Más del 80% de los casos se genera primero un pólipo, que es un crecimiento normal de las células, denominado adenoma, y puede crecer lentamente durante más de 10 años y transformarse en cáncer si no se extirpa y detecta a tiempo. Bien, ¿cuáles son los síntomas de lo que es el cáncer colorectal? Le denominamos cáncer colorectal cuando afecta todo lo que es el colon y el recto, ¿sí? Por su proximidad vemos que está cerca lo que es la última parte del intestino grueso, ¿bien? Muchas personas con cáncer de colon no tienen síntomas al principio, pero cuando aparecen los síntomas es probable que dependan del tamaño del cáncer y de su ubicación en el intestino grueso. Los síntomas del cáncer de colon pueden ser los siguientes: un cambio en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento más frecuente, un sangrado rectal o sangre en las heces, molestias continuas en la zona abdominal, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía durante la defecación,
debilidad o cansancio, pérdida de peso involuntaria y otros síntomas, ¿sí? Pero cuando vemos que estos síntomas afectan, ¿sí? O que se empiezan a ver en la persona, es importante realizar una consulta médica. Factores de riesgo de lo que sería el cáncer de colon. Bueno, una edad avanzada, al igual que el cáncer de próstata, sí, ya que sabemos que el cáncer de colon puede ocurrir a cualquier edad, pero sí se relaciona en personas mayores de 50 años. Bien. Antecedentes personales de cáncer colorectal o pólipos. Haber tenido cáncer de colon o pólipos aumenta el riesgo, obviamente, de que una persona padezca cáncer de colon. Enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que son las enfermedades que conocemos más prevalentes y que pueden causar dolor e hinchazón a nivel de los intestinos. Síndromes hereditarios que aumentan el riesgo de cáncer de colon, antecedentes familiares de cáncer de colon, como ya mencionamos, aumenta la prevalencia. Luego una dieta con bajo contenido de fibra y alto contenido en grasas, ¿sí? No hacer ejercicio con frecuencia, mantener una vida sedentaria y demás. Después otras enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, ¿sí? El fumar también, o el consumir alcohol son factores que afectan o que contribuyen, ¿sí? A la generación del cáncer de colon en personas obviamente predispuestas a generar este tipo de cáncer, ¿no? Bien, acá como a modo de resumen tenemos los factores de riesgo, como decíamos, tener más de 50 años, pólipos a nivel de lo que es el tracto intestinal, antecedentes familiares de cáncer, alteraciones genéticas, ¿sí? Colitis, dieta poco balanceada, el fumar y demás. ¿Cuándo realizar una consulta médica? Bueno, primeramente ante síntomas como sangrado, cambios en la forma habitual de evacuar el intestino, dolores abdominales o rectales frecuentes, anemia o pérdida de peso. Si tenés entre 50 y 75 años y no presentás síntomas ni antecedentes familiares. Si presentás colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, sin importar tu edad. Si tenés familiares cercanos, padres, hermanos o hijos que han tenido cáncer de colon o pólipos adenomatosos, si ya tuviste pólipos adenomatosos o cáncer colorectal. Bien, esto es importante, sí, para tenerlo en cuenta en cuanto cuando tenemos que realizar una consulta médica, ¿sí? ¿Cómo se puede prevenir el cáncer colorectal? Bueno, en la mayoría de los casos, en un 75%, el cáncer colorectal se detecta en personas que no presentan antecedentes personales ni familiares de la enfermedad. El resto de los cánceres de colon se produce en personas con riesgo adicional debido a antecedentes personales o enfermedades inflamatorias, como veíamos recién. Para prevenir el cáncer de colon de una manera útil y eficaz, se recomienda tener una dieta rica en fibras, especialmente vegetales y frutas, disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal, ingerir productos ricos en calcio, como lácteos, realizar ejercicio físico regularmente, evitar el sobrepeso, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco. Bien, como conclusión, vamos a ver que el cáncer de colon es prevenible, ¿sí? La progresión lenta de los pólipos y adenomas favorece la realización de exámenes periódicos para detectarlos y extirparlo, previniendo la enfermedad. Además, este tipo de cáncer se puede curar porque si se detecta de forma temprana, las posibilidades de curación son superiores al 90% y los tratamientos son menos invasivos. Bien. Todas las personas entre 50 y 75 años, aunque no tengan síntomas, deben efectuar chequeos regulares para detectar y extirpar los adenomas o detectar y tratar el cáncer colorectal en una etapa temprana. En caso de tener antecedentes familiares o personales de cáncer de colon o pólipos, debe consultarse a un médico especialista si es necesaria la realización de exámenes a más temprana edad. Bien, y acá vemos lo que es el cribado del cáncer colorectal. Una persona que tiene antecedentes familiares se tiene que hacer una colonoscopia cada cinco años, en caso de que tenga dos o más familiares de primer grado o un familiar de primer grado antes de los 60, ¿sí? Y la colonoscopia debe ser desde los 40 años o 10 años
menor que la edad del familiar con cáncer colorectal. Como por ejemplo, si una persona tuvo a su madre que tuvo cáncer de colon a los 40 años, debe iniciar los estudios de cribado, ¿sí? A los 30 años, es decir, 10 años antes de que el familiar de primer grado haya tenido el cáncer de colon. Luego, bueno, si una persona tiene dos o más familiares de segundo grado o un familiar después de los 60 grados, de los 60 años, perdón, debe realizar un test de sangre oculta en heces y una colonoscopia cada 10 años, a partir de los 40 años. Y en caso de que sea una persona en donde no haya tenido antecedentes familiares de cáncer de colon, a partir de los 50 años debe comenzar a hacerse una colonoscopía cada 10 años o un test de sangre oculta en materia fecal que también nos habla acerca de que si hay un sangrado o un pólipo a nivel de lo que es el intestino. Bueno, y acá como vemos también en cuanto a lo que sería el cáncer colorectal, ¿sí? Lo que es las conclusiones y lo que se recomienda si tenés más de 50 años, antecedentes personales o familiares de cáncer o pólipos colorectales, si hay síntomas de sangrado, cambios en la forma habitual de evacuar el intestino, dolores abdominales o rectales frecuentes, anemia o pérdida de peso, hay que realizar la consulta médica y hacerse los estudios correspondientes para la prevención o detección temprana de estos cánceres, de este tipo de cáncer, ¿sí? Que principalmente el método para detectar el cáncer de colon es la colonoscopía, ¿sí? Y también lo que es la sangre oculta en materia fecal. Por eso, si tenés 50 años, ¿sí? Es importante que comiences con estos estudios para poder detectar de forma precoz si algún tipo de pólipo o algún inicio de lo que es algún tumor a nivel del intestino y poder prevenirlo de forma temprana, que eso es lo más importante, ¿sí? Ya que cualquier tipo de cáncer que se detecte de forma temprana tiene altas probabilidades, ¿sí? De curarse. Bueno, y eso es todo por la charla, ¿sí? Concientizando acerca de lo que es el noviembre azul, ¿sí? Tanto del cáncer de próstata como del cáncer colorectal, que es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Para poder prevenirlo de forma temprana, ¿sí? Y evitar justamente algún tipo de avance en estas enfermedades. Así que bueno, cualquier duda o pregunta me consultan y espero que estén teniendo una linda semana. Un abrazo grande.